Todos y todas, bienvenidos a la sexta clase sincrónica del Diplomado en Derecho Laboral y Litigación de la Universidad de los Lagos. Vamos a comenzar con esta sexta clase. Antes, un aviso: excusar al profesor Merino, que no, en esta oportunidad por compromiso académico no puede estar presente, al igual que el día lunes. Esperemos que en las próximas sesiones ya se encuentre presente. Vamos a continuar con el tema de la terminación del contrato de trabajo. Para este efecto, vamos a continuar con la exposición del profesor Lizano. Profesor Lizano. Gracias, Sergio. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que podamos seguir la presentación. Si ustedes recuerdan, en la clase del lunes pasado, yo les planteé que la manera en que uno podía abordar las causales era con esta forma de estructura, ¿no? Que era entender que teníamos 5 grandes tipos o categorías de causales de término del contrato de trabajo. En algunas de ellas dijimos que la voluntad era concurrente de las partes y entendíamos que la posibilidad era tanto en el acuerdo previo, en el acuerdo a priori, ¿no? El que se produce cuando las partes acuerdan que el contrato tendrá una duración temporal, como es el caso del vencimiento del plazo convenido y la conclusión de la obra, faena o servicio. Y luego una fórmula ex post, que es justamente cuando las partes acuerdan poner término al contrato a través justamente de la renuncia voluntaria, ¿no? Primera categoría, voluntad concurrente de las partes. En la segunda, hablábamos justamente de la posibilidad que el trabajador pueda poner término al contrato de trabajo por una decisión unilateral del trabajador. Aquí es el caso de la renuncia voluntaria y el caso del despido indirecto. Son los dos casos en los cuales es el trabajador quien pone fin al contrato sin que para ello se requiera el concurso, el acuerdo del empleador. Y tenemos como tercera gran categoría de causales aquellas en las cuales el contrato termina en virtud de una decisión unilateral, pero ahora del empleador. Y a eso le llamamos despido, ¿no? Cuando uno dice el despido tiene que ver con el acto unilateral propio del empleador por el cual pone fin, pone término al contrato de trabajo. Y el despido en Chile puede tener 4 posibles versiones. Uno, el despido en que lo que se invoca es una causal disciplinaria, una causal de caducidad. Esto es, se pone término al contrato de trabajo porque el trabajador ha incurrido una falta a la disciplina, una grave falta a la disciplina, o bien en aquellos casos en los cuales el empleador puede invocar un hecho fundante vinculado con una circunstancia objetiva, ¿no? Como es una crisis económica, un cambio en el mercado, la incorporación de tecnología a la actividad productiva, y que en ese caso hablamos de un despido por necesidad de la empresa, establecimiento o servicio. Segundo tipo de despido. Tercero, el desahucio, que no es sino el libre despido, este despido en que el empleador pone término al contrato de trabajo sin justificar en ningún tipo de causa su decisión. Y finalmente el despido por fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? En que se pone fin al contrato en virtud de un hecho que es inimputable para el empleador, es un hecho claramente imprevisto y es un hecho insuperable. Inimputable es un hecho para el empleador irresistible y es un hecho imprevisible, ¿no? En ese caso entendemos que habría lugar a un caso fortuito de fuerza mayor según nuestra jurisprudencia y nuestra doctrina. Luego, una cuarta categoría tiene que ver con la muerte del trabajador, que puede definir el contrato, la incapacidad del trabajador, que dijimos que teníamos una regla bien rara en nuestro Código del Trabajo, el artículo 161 bis, que permite justamente separar al trabajador inválido, y en cuyo caso lo que tiene que hacer el empleador es pagar el monto a indemnizar, el tiempo servido, ¿no? Con la base de cálculo que contempla nuestro Código del Trabajo, o sea, base de cálculo limitada a las 90 unidades de fomento, y un tope de 11 años
pero con un recargo del 50%. Y finalmente, una regla en virtud de la cual es posible que termine el contrato de trabajo cuando el empleador se encuentra sujeto a un procedimiento concursal de liquidación. Habría, le cito, 5 categorías de causales de término del contrato de trabajo y con su respectiva, digamos, clasificación conforme las reglas que establecen nuestro Código del Trabajo. Vamos a ir revisando algunas de ellas y los temas que puedan ser relevantes como discusión que se ha generado en el último tiempo en la doctrina y la jurisprudencia. Vamos con lo que llamaríamos los contratos temporales. Nuestro Código del Trabajo establece 2 tipos de contratos temporales que son genéricos, que son el contrato a plazo y el contrato por obra, faena o servicio. ¿Hay más? Hay muchos más. En el caso, por ejemplo, del trabajo agrícola de temporada, en el caso del trabajo arte y espectáculos, en el caso del trabajo portuario eventual, son los contratos que son temporales, pero a referir a alguna actividad económica, ¿no? Por una o más funciones se puede contratar a un trabajador de arte y espectáculos. En el caso del trabajador portuario eventual, puede ser contratado por la estivo, desestivo de una nave, o sea, por una jornada diaria. Son contratos de verdad bien particulares. Pues bien, ¿qué es lo que nos parece relevante en esta materia? Es que cuando se acuerda un contrato temporal, lo que está claro es que el empleador ha tenido algunas ventajas, ¿no? Ventajas que tienen que ver con, básicamente, un costo económico más bajo, ¿no? Cuando se contrata a plazo fijo, evidentemente que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador cuando vence el plazo convenido, ¿no? Hay una indudable ventaja económica para el empleador. Pero claro, anunciábamos que desde 1993 la Corte Suprema había establecido una doctrina que se ha mantenido hasta ahora, en virtud de la cual el término anticipado de un contrato de plazo fijo o por obra o faena, sin causa que la justifique, o sea, que no sea una causal disciplinaria, hace procedente que el empleador deba indemnizar, pero ya no laboralmente, indemnizar conforme las reglas del derecho civil, esto es, entender de que se ha incurrido en una responsabilidad contractual y que debe aquí el empleador pagar las remuneraciones que habría devengado ese trabajador de haberse cumplido íntegramente el plazo convenido, ¿ya? Esto es, hay una regla en virtud de la cual lo que se configura es una suerte de responsabilidad contractual por haber infringido el principio de protección de la buena fe, que obliga al empleador a indemnizar por haber generado un perjuicio al trabajador. Y lo segundo, de lo que también hablábamos la clase anterior, es que estos trabajadores van a gozar de fuero laboral, o sea, con independencia de si ese trabajador está contratado o no, en forma indefinida o de modo temporal, nuestros tribunales y la doctrina le han reconocido a ese trabajador fuero laboral. Señalábamos justamente que en nuestro Código del Trabajo, el artículo 174 establece que el juez podrá autorizar el despido del trabajador cuando la causal que se invoca por parte del empleador es justamente el vencimiento del plazo convenido o la conclusión de la obra, faena o servicio. Hay una regla sí excepcional cuando se negocia colectivamente, ustedes la deben conocer. Un trabajador contratado a plazo fijo o por obra o faena tiene derecho a negociar colectivamente, y lo podría hacer después de la reforma incorporada por Ley 20.940, lo podría hacer en forma arreglada, esto es con derecho a huelga y con fuero laboral, pero en el caso de estos trabajadores temporales, su fuero solamente los protege hasta que venza el plazo convenido o concluya la obra, faena o servicio, y en tal caso no se requiere que el empleador presente una demanda de desafuero ante el tribunal. Esto es, hay una regla legal particular en lo referido justamente a la negociación colectiva arreglada, en cuyo caso estos trabajadores, si bien pueden negociar colectivamente, esto es, puede ser parte de la nómina negociadora que plantea un sindicato, tienen un fuero laboral que solamente los va a proteger hasta que termine su contrato de trabajo. Hay una regla distinta, le insisto, pero solo en lo referido al fuero cuando el trabajador negocia colectivamente. La segunda categoría de contratos temporales genéricos es justamente el contrato de plazo indeterminado, ¿no?
y que da lugar justamente a una causal de término, que es la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Aquí, a diferencia del contrato de los servicios que no está definido por la ley, se incorpora al artículo 10 bis una definición de lo que ha de entenderse por contrato por obra, faena o servicio. Hay que hacer una distinción, ¿no? Porque en el plazo fijo, cuando yo contrato temporalmente y en forma previa, ¿no?, de antemano defino cuándo termina el contrato, la ley permite que las partes puedan convenir un contrato temporal, aun cuando la actividad que va a realizar el trabajador sea permanente en el tiempo. O sea, podría producirse una suerte de que no hay relación causal entre el contrato temporal y la actividad para la cual fue contratado el trabajador. Me explico. Un gerente general podría ser contratado en régimen de plazo fijo. La actividad laborativa propia del gerente general, quien organiza, dirige, administra la empresa, es indudablemente una actividad permanente en el tiempo, no es temporal. No es una actividad que esté sujeta a un principio y fin. Sin embargo, la ley permite que las partes puedan pactar que aquella actividad que es permanente en el tiempo para la empresa se acuerde que va a trabajar aquel dependiente en un régimen de contrato temporal. Esto es, la convención puede establecer un contrato temporal, no obstante que la actividad sea permanente. Lo que no ocurre en el caso del contrato por obra, faena o servicio, en el que debe haber una relación causal entre este contrato y la prestación que debe realizar el trabajador. El artículo 10 bis lo deja bastante claro. Aquella convención por la que el trabajador se obliga con el respectivo empleador a ejecutar una obra material o intelectual específica y determinada en su inicio y en su término. O sea, la actividad que debe realizar el trabajador contratado por obra, faena o servicio debe ser, por su naturaleza temporal, una obra material o intelectual específica y determinada en cuanto a su inicio y su término. O sea, de otro modo, un juez podría decir, está bien, pero esto no es el contrato de plazo fijo en el que las partes pueden, en virtud de la convención, en virtud del pacto, establecer un contrato para realizar una actividad permanente en el tiempo respecto al empleador, sea convenida por un plazo determinado. No hay ninguna dificultad porque los límites que fija la ley son otros, no dice regla general, 1 año. Excepción, 2. En el caso de quién, técnicos, profesionales y gerentes. Lo dice expresamente el Código del Trabajo. O sea, usted puede contratar máximo 1 año, salvo respecto de un técnico, un profesional o un gerente de la empresa, en que el plazo puede ser hasta de 2 años. Perfecto. El límite está fijado por la ley. En otro caso, el tema es distinto. Usted puede convenir este contrato, pero solo a condición que efectivamente la actividad que va a realizar el trabajador en la empresa sea una obra material o intelectual determinada y específica en cuanto al inicio y en cuanto al término. De modo tal que tiene que haber una relación causal entre la actividad para la cual se contrata al trabajador, esta obra material o intelectual, y justamente la convención. Si uno mira la actualidad, la verdad es que en alguna época había una gran diferencia entre un contrato y otro, ¿no? Piensen ustedes que hasta el año 2017 estos trabajadores contratados por obra o faena no podían negociar en forma arreglada. El artículo 305, número 1 del Código Laboral, prohibía expresamente al que estaba contratado por obra o faena transitoria de temporada negociar en forma arreglada, o sea, con derecho a huelga, con fuero y con lockout. Podían negociar solo voluntariamente. Es más, se establecía una suerte de sindicato que era el aplicable a estos trabajadores, este sindicato de trabajadores transitorios o eventuales, ¿no? Un sindicato para una obra de construcción, o sea, que se constituía para aquel proyecto en particular y en que los trabajadores tenían justamente el derecho a negociar, pero solo voluntariamente con su empleador. ¿Qué es lo relevante en esta materia? Lo relevante, al igual que en el caso anterior, es que estos trabajadores van a gozar de fuero laboral, no obstante que
su contrato temporal. Este es un tema novedoso. Es más, digamos, incluso cuando uno revisa la regulación aplicable al director sindical de un sindicato eh, eventual o transitorio, estos sindicatos, el director sindical, según la ley, no, el fuero terminaba cuando concluía la obra, faena o servicio. Los jueces del trabajo, eh, fallando contra texto expreso, dijeron no, estos trabajadores gozan de fuero laboral igual que cualquier otro director sindical y en consecuencia se requiere que en caso que concluya la obra, faena o servicio, el empleador pida el desafuero del trabajador ante el juez laboral, y como el artículo 174 del Código Laboral dice que el juez podrá autorizar el despido de un trabajador aforado, bueno, es una facultad conferida al juez que va a ponderar según cada caso en particular. La regla general ha sido que los jueces del trabajo no otorgan desafuero cuando lo que se invoca sea el vencimiento del plazo convenido o la conclusión de la obra, faena o servicio. O sea, son construcciones dogmáticas que han hecho los tribunales y que han ido justamente rigidizando estas reglas sobre conclusión del contrato de trabajo cuando estamos en presencia de efectivamente una convención temporal, o sea, una convención que tiene comienzo y fin. Y otra importante modificación incorporada al Código Laboral para este contrato en particular es aquella en que se reconoce que estos trabajadores tienen derecho a ser indemnizados a todo evento cuando concluya la obra, faena o servicio. Esta era una práctica habitual, sobre todo en el montaje industrial. Los sindicatos interempresas que negocian en actividades de construcción, en faenas de gran envergadura, proyectos de ingeniería complejos, ¿no? Para grandes faenas mineras o para empresas que están relacionadas con alguna actividad industrial, ¿no? Una petroquímica o una represa, solían acordar con sus empleadores, esto en virtud indudablemente que instrumentos colectivos, ¿no? Acordaban justamente que se iba a pagar a cada trabajador cuando concluía el contrato por obra, faena o servicio, el equivalente a 2,5 días de remuneración por cada mes trabajado. Era una manera justamente de acordar entre los sindicatos y las empresas que estos trabajadores que por ley no tenían derecho a ser indemnizados tuvieran efectivamente el pago de una suma de dinero equivalente a la que recibía aquel trabajador contratado en forma indefinida. Esta era la idea, ¿no? Pues bien, se modifica el Código del Trabajo, se reforma la ley y se establece ahora como regla general y como ya un beneficio convencional, perdón, beneficio legal y no convencional, el hecho que estos trabajadores van a tener ahora que ser indemnizados a todo evento cuando el contrato es por obra, faena o servicio, en el equivalente a, en vez de 30 días por año trabajado, el equivalente a 2,5 días por mes trabajado, con un exceso en la medida en que y superior, digamos, a 15 días. En el caso justamente que, claro, el mes son 30 días, regla general, ¿no? Pero si tengo 18 días, van a ser 2 meses y no solo uno. Si tengo un mes y 10 días, va a ser solo un mes. Un mes, 16 días, va a ser el equivalente a 2 meses, ¿no? En consecuencia, yo diría que también hay una regla importante tener en consideración que indudablemente que constituye una manera de premiar a trabajadores que lo que habían hecho durante largo tiempo era alcanzar acuerdos con sus empleadores que tenían justamente este contenido. Yo diría que lo que la ley ha hecho es trasladar esas convenciones colectivas, adoptadas, le insisto, con sindicatos de interempresa en particular, ¿no? Sinami, Sintrac, Citeco, Citesmich, hay un sinfín de interempresas que operan en todo Chile, que habían mantenido esta regla con sus empleadores de establecer una suma de dinero convencional que los indemnizaba cuando concluía el contrato de trabajo vinculado a una obra o faena particular. Este es un buen ejemplo de cómo la negociación colectiva se constituye en una fuente ahora de derecho al punto que se incorpora
al Código del Trabajo una práctica que se había desarrollado, les insisto, los últimos 15 o 20 años en la industria del montaje industrial y de la construcción. Eso respecto de lo que llamaríamos voluntad concurrente de las partes. Voluntad concurrente de las partes, tenemos ahí el tema del vínculo temporal y el modo en que los jueces y la doctrina han ido rigidizando estas reglas por la vía de la interpretación. Decíamos que en materia del despido del empleador tenía 4 alternativas, ¿no? El despido por necesidades de la empresa, el despido disciplinario, el despido por fuerza mayor o caso fortuito y el despido por desahucio. Hay 4 despidos contemplados en nuestro Código Laboral. Las causales de caducidad son evidentemente las causales de disciplina, ¿no? El empleador tiene que justificar su decisión porque es la causal más grave que se le puede imputar a un trabajador. Desde ya lo priva del derecho a ser indemnizado por el tiempo servido. Esto es, cuando el empleador despide a un trabajador y la causal que justifica su decisión es una causal disciplinaria o de caducidad, ese empleador no debe indemnizar al trabajador. Pero claro, como decíamos que nuestro régimen es de estabilidad relativa del empleo y supone un control de la decisión del empleador por parte del tribunal, en el evento que el tribunal establezca que el despido del empleador es injustificado, indebido, improcedente, pues bien, va a condenar a que el empleador a que indemnice al trabajador por el tiempo servido, pero con un recargo del 80%. O sea, la ley establece una sanción grave para el empleador, prácticamente duplica el monto a indemnizar porque ese empleador invocó una causal, le imputó al trabajador ciertos hechos que son especialmente graves y que luego no los pudo comprobar en el curso del juicio laboral, o bien, habiéndolos acreditado, para el tribunal no tenían la suficiente gravedad como para justificar el despido. Entonces, claro, nos podríamos quedar toda la tarde aquí revisando las distintas causales de caducidad, pero me parece a mí que lo que tenemos que descubrir es cuáles son los elementos que la jurisprudencia ha construido para entender que es posible que el empleador pueda sostener su causal frente a un juicio del trabajo. O sea, hay que empezar a entender dónde están las claves para poder descifrar si efectivamente los hechos invocados por el empleador son suficientemente graves como para permitir justamente que el despido sea considerado un despido ajustado a derecho. Detengámonos en la que es indudablemente la probablemente descripción más grave, ¿no? Que está en el numeral 1, el artículo 160 del Código del Trabajo, dice, bueno, la falta de probidad. La falta de probidad supone falta de rectitud, falta de integridad, falta de honradez. En ese caso habría una falta de probidad, ¿no? No requiere que el trabajador haya cometido un delito, ni se requiere el estándar que exige la legislación penal, ¿no? Más allá de toda duda razonable. No se requiere tampoco que esté formalizado, que esté condenado el trabajador. Se entiende justamente que van a ir por cuerdas separadas, ¿no? La responsabilidad laboral y la responsabilidad penal. Puede que sean juicios paralelos, alguno avance más rápido que otro, evidentemente que el laboral va a avanzar mucho más rápido que el juicio penal. Por eso que los jueces han dicho, mire, no requiero probar un delito, sino que debo probar que el trabajador se ha comportado con falta de integridad, con falta de rectitud, con falta de honradez. Las vías de hecho tienen que ver con las riñas, ¿no? Tienen que ver con golpes, con periodos de trabajo, ¿no? Las injurias son expresiones que han sido proferidas en contra del empleador y que es justamente esta injuria que es contumeliosa o difamatoria, ¿no? La que atenta contra el sentido de honor que tiene cada uno o la honra, ¿no? La opinión que tiene el resto acerca de uno mismo, ¿no? Aparece esta figura de la conducta inmoral grave debidamente comprobada, ¿no? Que es una figura que está también muy abierta, ¿no? Conducta inmoral grave debidamente comprobada. Y luego unas incorporaciones de los últimos años, las conductas que son propias del llamado acoso sexual y del acoso laboral. Si uno quisiera empezar a configurarlas, ¿no? Desde el punto de vista de cuándo podríamos tener la posibilidad de sostener este despido disciplinario ante un tribunal, uno
debiera partir diciendo que todas estas causales tienen que ver con un hecho que es imputable a la persona o a la conducta del, bueno, aquí está malo, del trabajador. Es imputable a la persona o a la conducta del trabajador. Tiene que ver con, efectivamente, un juicio de reproche dirigido justamente en contra del trabajador, por una conducta de él, ¿no? Tal como decíamos, estas causales no dan derecho a que sea indemnizado al trabajador, se le priva su derecho a ser indemnizado, por eso que la ley exige que sean acreditadas ante el tribunal en el evento que se produzca, digamos, esta demanda por despido injustificado. Y lo otro significativo es que implican el término inmediato del contrato laboral. O sea, invocada la causal, se va a generar de manera inmediata el término del contrato de trabajo. Veíamos que en algunas circunstancias era posible el reintegro del trabajador, pero no lo limitábamos al despido discriminatorio grave, al despido antisindical. No hay posibilidad de que si el empleador imputa un hecho y luego no lo comprueba, y es una causal de caducidad, no habiendo una lesión de derechos fundamentales que pudiera el trabajador cuestionar frente al juez laboral, por ejemplo, probando que efectivamente la causal de caducidad lo que encubre es un acto discriminatorio, no da lugar al reintegro. O sea, aquí lo que va a haber es el pago de una suma de dinero con un recargo adicional, pero no va a haber lugar al reintegro. O sea, en los casos de caducidad, definitivamente no hay lugar a la reincorporación del trabajador. No hay nulidad del despido. La nulidad se da solo en el despido discriminatorio grave o en el despido antisindical. En los demás casos, lo que uno va a discutir es si el trabajador merece ser indemnizado con un recargo adicional. No hay lugar al reintegro del trabajador, no se reincorpora al trabajador, no se invalida el despido, sino que lo que se discute es el pago de una suma de dinero que el empleador en principio entendió que no estaba obligado a hacerlo porque despedía en virtud de una causal disciplinaria. A ver, si nosotros nos fuéramos a... veamos, quiero que veamos la falta de probidad. En nuestro sistema jurídico, si uno revisa el artículo 160, la expresión grave aparece un sinfín de veces. Conducta inmoral grave. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. O sea, la voz grave, la expresión grave, la palabra grave, aparece en un sinnúmero de oportunidades en el artículo 160 del Código del Trabajo. Entonces, claro, es evidente que uno dice, ¿qué significa grave? ¿Qué es lo grave desde el punto de vista del sistema jurídico laboral? Y la verdad es que uno podría decir de que hay 4 elementos relevantes en esta materia. Uno, la magnitud o grado de reproche respecto a la conducta realizada por el trabajador. En segundo lugar, los perjuicios causados. Los jueces del trabajo exigen que efectivamente, cuando el empleador invoca una causal disciplinaria, es que se hayan producido perjuicios, daños para el empleador. Así, por ejemplo, recuerdo algunas sentencias, ¿no?, que pueden ser muy significativas para entender este asunto. Recuerdo el caso de un jefe de bodega de un supermercado que lo sorprenden hurtando 2 botellas de ron. ¿Ah? El empleador lo despide, ¿no? Dice, mire, la verdad es que aquí hay evidentemente que él tiene una posición dentro de la empresa que es relevante, no es el jefe de bodega. ¿Ah? Él está a cargo de un centro de distribución. En consecuencia, no es un trabajador cualquiera, es el jefe de la bodega, está a cargo del centro de distribución, de la logística de nuestra empresa. En consecuencia, se le puede exigir un juicio de reproche mayor que el que le podríamos exigir a un trabajador común y corriente. Claro, no había hecho reiterado, se le sorprendió en aquella oportunidad hurtando estas 2 botellas de ron. Uno diría, claro, el grado de reproche que se le puede dirigir a él está en el estándar que permitiría el despido. Pero ¿qué dijo el tribunal? Dijo, no, pero mira, resulta que eran 2 botellas de ron. No hay ningún perjuicio mayor para el supermercado.
En consecuencia, por la ausencia de perjuicios, entendió que efectivamente estaba mal aplicada aquella causal de despido. Otro caso también vinculado a la industria del retail, recuerdo una cajera, ¿no? Que entregaba mal el cambio, el vuelto, ¿no? Al momento de que le pagaban los clientes. Y también ahí el tema fue decir, mire, si está bien, a lo mejor no le cuadró la caja en aquella oportunidad, la situación de pérdida de caja no era suficiente, sí, pero era insignificante la diferencia entre lo que debía rendir, digamos, y esto haber entregado cambio de más a un cliente. O sea, el tema del perjuicio causado para los tribunales es muy relevante. O sea, tiene que ser un perjuicio grave, ¿ah? De envergadura. ¿Ah? No tiene que ver con que, porque siempre se plantean en estos debates, ¿no? Alguien dice, sí, pero es que hay veces que el acto en sí mismo es un acto grave. ¿No? Requiere que efectivamente esa persona sea despedida de la empresa porque ha perdido la confianza que le tenía el empleador. En el caso que veíamos, ¿no? Jefe de bodega, o sea, estoy a cargo de bienes, ¿no? Que no son míos, pero me han nombrado como jefe. Bueno, uno dirá, él no puede hurtar bienes, ¿no? O sea, quizás alguien que trabaje ahí, el juicio de reproche podría ser menor, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una persona que estaba a cargo justamente de dirigir esa actividad. ¿Ah? Y sin embargo, el tribunal dijo no, efectivamente, no hay gravedad en la medida en que el perjuicio provocado al empleador es insignificante. ¿Ah? No tiene una cuantía que justifique esta gravedad que exige nuestro Código del Trabajo. O sea, yo diría que aplicar una causal disciplinaria requiere efectuar este examen. Es un examen que tiene indudablemente que una prueba crítica, ¿no? ¿Ah? Porque uno dice magnitud o grado de reproche, perjuicios causados al empleador. La posición del trabajador en la empresa es un tema relevante para el juez laboral. Eh, Pensemos, por ejemplo, en un trabajador, que suele ocurrir, ¿no? Que el trabajador lleva 30 años en la empresa, en la compañía, y el empleador lo despide por una cosa disciplinaria. La sospecha del juez es que ese empleador ha buscado un ardid, ¿no? Una treta para justamente despedir al trabajador y no indemnizarlo. Esa va a ser el prejuicio del juez laboral, ¿no? Que dirá, ¿cómo alguien que ha trabajado 30 años en la empresa, ahora resulta que lo despiden y no lo van a indemnizar? Otro tema relevante va a ser, en esta materia, ¿no? Va a ser la trayectoria del trabajador. O sea, es evidente que un trabajador que además puede acreditar frente al tribunal que ha sido bien evaluado, que ha tenido un buen desempeño, que ha sido premiado como el empleado del año o el empleado del mes, que ha tenido promociones durante su vida laboral, es difícil convencer a un tribunal que se ha producido un hecho de tal gravedad que amerita el despido disciplinario. Yo diría que, o sea, ponderar también la trayectoria del trabajador dentro de la empresa. Y otro elemento relevante de la gravedad es la reiteración de hechos. ¿Ah? Esto es, claro, hay veces que el hecho por sí es grave, ¿no? Y que puede significar un perjuicio enorme para la empresa. Pensemos, no sé, alguien un chofer, ¿no? Que utiliza el vehículo que conduce, que va a ser un bus, por ejemplo, un camión, lo hace fuera de la jornada laboral, o, o derechamente, digamos, eh, decide conducirlo sin estar autorizado por su empleador, lo hace en estado de ebriedad y, no sé, termina en una colisión que destruye el vehículo, ¿no? Uno podría decir, mire, es un solo hecho y podrían configurarse todos los elementos de la gravedad, perjuicio para para el empleador, grado de reproches, el conductor, ¿no? Posición dentro de la empresa. Claro, no es un hecho reiterado, pero es tan grave que permitiría el despido y probablemente el juez va a considerar de que aquí es un despido que está justificado, ¿no? Pero parece que no, que el tribunal justamente exige que haya una reiteración de hechos, pero sobre todo que haya por parte del empleador una conducta de no permitir tales hechos. ¿Ya? El ejemplo típico tiene que ver con los llamados atrasos reiterados, ¿no? La pregunta es, claro, la ley regula la ausencia justificada, dice cuando el trabajador se ausenta 2 días seguidos o se ausenta
3 días en el mes o 2 lunes en el mes, y justificadamente el empleador lo podría despedir. O sea, hay una regulación particular en el Código del Trabajo que establece supuestos normativos en los que la ausencia justificada trae aparejada un despido disciplinario. En los atrasos no hay nada, no hay ninguna regla respecto a atrasos, razón por la cual la única posibilidad sería encuadrar esta figura en el artículo 160, numeral 7 del Código del Trabajo, esto es incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Entonces uno dice, un atraso permitiría despedir, derechamente no, o sea, según los jueces tiene que ser un atraso reiterado, pero no solo un atraso reiterado, un atraso no tolerado por el empleador, o sea, tiene que demostrarse que ese empleador no toleró la conducta del trabajador y que en cada oportunidad en que el trabajador se atrasó, bueno, descontó el tiempo no laborado, amonestó la conducta, ya sea verbal o por escrito, de modo tal de que efectivamente el empleador no, no soportó, no toleró con su conducta esta digamos, mala práctica por parte del trabajador. Entonces, claro, en ese caso en particular, la gravedad va a estar determinada por la reiteración de los hechos. O sea, el atraso tiene que ser no una vez, tiene que ser un atraso que sea evidentemente permanente y continuo en el tiempo. Pero igual debe provocarle daño al empleador. Por ejemplo, recuerdo el caso en que el juez dijo, está bien, despedí a la trabajadora porque era la jefa de local que estaba justamente encargada de la apertura de la tienda, y como llegaba todos los días tarde, evidentemente que los trabajadores debían esperar fuera del establecimiento, tardaban en atender a los clientes, o sea, había un perjuicio evidente para el empleador, y fue entendido que ese atraso reiterado, no tolerado por el empleador, se le habían hecho amonestaciones, el empleador había hecho los descuentos correspondientes, había evidentemente que un perjuicio para la empresa, ¿no? Igualmente en el caso de un chef, ¿no? Que ocurría igual, llegaba tarde, entonces evidentemente no era posible comenzar a cocinar, retrasaba todo el trabajo del restaurante y se atendían mal a los clientes y se producía un perjuicio para el empleador. Entonces uno diría, la gravedad supone un cierto grado de reproche dirigido justamente por la conducta realizada por esta persona, o sea, no es cualquier conducta. Pensemos en conducta inmoral grave, ¿no? Los casos son bien risibles, ¿no? Yo recuerdo uno de un conserje de un edificio residencial que se emborrachó, se desnudó y recorría todos los departamentos golpeando las puertas. Entonces dijeron, ya, conducta inmoral grave, debidamente comprobada. ¿Ya? Y tuve reproche, claro, es evidente, el conserje estaba a cargo del cuidado digamos, de la residencia de aquel edificio, vivían familias, ¿no? Y una persona borracha y desnuda corriendo por todos los pisos, golpeando las puertas, bueno, se entendió que era una conducta inmoral grave debidamente comprobada. Sin embargo, hay un caso muy risible, que yo siempre lo cuento porque me parece a mí que es de aquellos que uno considera como de antología, ¿no? Que es el siguiente caso. Esta es una empresa familiar y el que era dueño era gerente general y tenía un gerente de personas, un gerente de recursos humanos, que era de su confianza, evidentemente, pero el gerente de recursos humanos comienza a tener una relación sentimental con la mujer del dueño, que era su gerente general. O sea, había una relación clandestina, ¿no? Bueno, uno dice, la vida privada, cada cual hace lo que quiere. Bueno, pero resulta que este gerente de personas con la mujer del que era el gerente general, o sea, su jefe, y que era el dueño de la empresa, se dirigen a unas cabañas que tenía una suerte como de estas típicas cabañas de vacaciones para los empleados, que estaban en el litoral central, y ellos se van un día de semana, ¿no? Durante la jornada laboral, viajan al litoral, a esta centro vacacional, viaja el gerente de personas con la mujer del dueño. Bueno, ocurre lo peor porque llega el dueño con otro gerente
y lo sorprenden, digamos, en una cabaña. Entonces, claro, lo despiden por conducta inmoral grave, obviamente comprobada, y los jueces dicen, no, aquí no hay, no, esto no es tan grave, ¿no? Así que no, no vamos a privar al gerente de personas de... Es bien risible es un fallo que a mí me resulta bien particular, digamos, como razona el juez, ¿no? Para decir justamente que en ese caso no habría una situación que permitiera privar al trabajador de ser indemnizado. Pero como lo que les quiero plantear justamente es que el concepto de gravedad es un concepto que tiene más de un elemento. O sea, la gravedad supone el grado de reproche, del que hablábamos, ¿no? El grado de reproche que se dirige al conserje, que se desnuda borracho y que comienza a golpear las puertas de los vecinos, ¿no? Del condominio que además él tiene que cuidar. El tema del perjuicio causado, veíamos, ¿no? El jefe de bodega que resulta que hurtó 2 botellas de ron, que además dijeron eran botellas de ron silver, o sea, botellas de ron de mala calidad, eran mediums, de ron Zacapa. Entonces, bueno, dijeron, la verdad es que bueno, como es ron de mala calidad, bueno, ¿qué perjuicio le va a provocar al empleador? Uno diría, está bien, pero quizás es su posición, no era el jefe de bodega. Bueno, para el tribunal no fue relevante eso. Pero es un tema que se considera, ¿no? La posición del trabajador dentro de la empresa, ¿eh? Su trayectoria y además su puesto, su función, su cargo. Y en algunos casos, el hecho reiterado. Lo que sí, los tribunales del trabajo han tenido una conducta invariable es que tiene que haber una relación temporal entre la falta y la sanción. O sea, el empleador, una vez que constata los hechos, tiene que proceder al despido inmediato. O sea, de otro modo, se ha entendido por nuestros jueces laborales de manera invariable. Esto es una doctrina que tiene más de 50 años, ¿no? Se ha entendido que la tolerancia del empleador de estos hechos, esto es que el empleador no sancione, no despide inmediatamente, perdona la causal. O sea, si el empleador conoció los hechos y no despidió oportunamente, pues bien, en ese caso habría un perdón de la causal que daría lugar a que el despido está injustificado. Ahora, hay algunos problemas indudablemente, ¿no? Porque una vez que se incorpora a nuestro sistema jurídico el año 2001, esta idea de ciudadanía productiva, ¿no? Esta idea de que el trabajador tiene derechos fundamentales en su calidad de persona y que puede saber respecto a su empleador con una eficacia horizontal, ¿no? Evidentemente que habrá que garantizarle a ese trabajador debido proceso, ¿no? O sea, es evidente que si a alguien lo denuncian por cierto hecho, y ahora está muy de moda, ¿no? Porque hay muchas empresas que además tienen canales de denuncia abiertas al público, ¿no? Hay sistemas hay números telefónicos, hay casillas de correo electrónico en la que cualquier persona puede efectuar una denuncia dirigida contra algún empleado, ¿no? O puede que haya incluso una denuncia formal presentada por el sindicato o presentada por un trabajador en contra de otro. Y eso requiere una investigación. O sea, no es posible que el empleador pueda despedir sin más, ¿no? Claro, uno diría, en general, los reglamentos internos contemplan una investigación para que el empleador determine grados de responsabilidad y aplique sanción a los trabajadores, ¿no? Esta es la sanción más grave de todas, ¿no? Porque es el despido. Aquí no estamos hablando de amonestación, multa o censura, estamos hablando de que el trabajador pierde su empleo, ¿no? Y que además se le imputa una causal grave, ¿no? Porque no es igual que alguien diga, mira, renuncié a mi empleo, que alguien diga, sí, yo fui despedido por falta de probidad. No es exactamente igual. Ese trabajador tiene un problema en el mercado laboral para encontrar un nuevo trabajo. Cuando le digan su finiquito, mire, tengo esta causal. Eso podría permitir que el nuevo empleador le dijera, mire, sí, pero usted ya no es confiable, ¿no? Para mí no es confiable, si ha sido despedido por una causal disciplinaria, lo que le provoca una dificultad mayúscula a ese trabajador. Entonces uno diría, ¿cómo conciliamos esta idea que el despido debe ser inmediato con el respeto a esta garantía al debido proceso? O sea, un trabajador tiene derecho, evidentemente, a conocer la denuncia formulada en su contra. Tiene derecho a defenderse de aquella denuncia. Tiene derecho a aportar pruebas. Tiene derecho a acompañarse por un abogado, un director sindical. O sea, él tiene derecho además a que sea revisada la decisión por alguien en jerarquía superior, ¿no? Y eso provoca una dificultad. Claro, muchas veces la pregunta es, tengo que ponderar, ¿no? La exigencia que formula la jurisprudencia es
tiene que haber relación temporal entre la falta y la sanción. Conocido el hecho, debo efectivamente aplicar el despido. Pero claro, Profesor, uno podría decir, sí, perdón, profesor, sí, sí, dígame, profesor, una consulta en torno al dígame. tema de que ha registrado usted este ejemplo de los atrasos. Mm, Si esta falta grave está instaurada o está señalada en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de una empresa, eh, ¿tendría que señalar una cantidad? ¿Debería ser cuantitativa la mm, causal? O sea, decir, tanta en el mes o tanta mm. en el semestre. Por ejemplo, si yo llego atrasado, no sé, una vez al mes, no sé, durante 12 meses, por decirlo, una vez al Sí, mes durante los 12 meses del año, digamos. sí. A eso, porque yo lo he visto en algunos que aparece como causal de falta grave los atrasos reiterados, pero Sí. dice solamente atrasos reiterados, o sea, no señala O una sea, temporalidad ni una cantidad de atrasos en un tiempo. sí, a ver, yo le diría lo siguiente, yo diría que, a ver, el grave problema de esto es que cualquier calificación que se pueda efectuar entre las partes, ya sea a nivel de un contrato o el reglamento interno, los jueces han dicho, mire, lo que usted haga como empleador al momento de incluir una regla en el reglamento interno que pueda decir, mire, constituirán hechos graves y enumerarlos, ¿no? A mí no me empiezan. O sea, a mí como tribunal, lo que usted haya pactado con el trabajador en el contrato de trabajo, o lo que usted como empleador haya establecido en su potestad normativa, en un reglamento interno, a mí no me empieza. Yo tengo la facultad y la atribución para calificar si efectivamente los hechos reúnen la gravedad suficiente para que sean constitutivos de una causal disciplinaria ajustada a derecho. O sea, el punto de partida de los jueces es ese. Pues claro, muchas veces uno ve contratos en los que se establece, ¿no? Las partes han elevado a la categoría de condición esencial, la Esencial. circunstancia que el trabajador efectúe competencia leal a su empleador, en fin, ¿no? Y el juez dice, mira, está bien, si usted lo puede pactar, pero fantástico, ningún problema. Esa cláusula es válida, yo no voy a invalidar esa cláusula. Pero la ponderación, la calificación acerca de si reúne la gravedad suficiente que exige la ley laboral para que sea un despido justificado, esa atribución es mía. Es privativa del juez del trabajo. Entonces, por eso yo diría que, claro, uno podría orientar. Mi preocupación, fundamentalmente, yo creo que tiene que ver por temas procesales. Yo diría que el gran problema de muchos de estos debates en el tribunal es que el empleador no tiene cómo demostrar de que ha investigado el hecho. O si ha investigado, lo ha hecho sin garantías para los involucrados. O lo ha hecho alguien que no tiene ningún tipo de formación jurídica. O sea, alguien que, claro, puede ser contador o puede tener alguna calificación, pero para otras cosas, ¿no? Pero no para hacer una investigación, digamos, con mínimos eh, cánones jurídicos, ¿no? Eh, en mi experiencia profesional funciona que uno le demuestre al juez del trabajo de que efectivamente se formó una investigación. Yo recuerdo el caso de una empresa multinacional que tenía un problema grave porque eh, había un trabajador que había postulado a un puesto que había perdido el concurso. Él había postulado, era un profesional bien competente, pero tenía algunos problemas de inestabilidad emocional. Entonces, claro, cuando se le efectúa la evaluación psicológica para ese puesto que está postulando, llegó una mala evaluación psicológica y tampoco dio un buen examen técnico. Y él determinó de que había sido privado de ese cargo por un acto de su jefa y comenzó a efectuar actos de acoso laboral en contra de su jefa que eran de verdad bien complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando él iba a hablar con su jefe, iba con dos compañeros de trabajo como testigos. Entonces, mire, como usted me acosa y usted no me permitió la promoción, aquí están mis dos testigos. Ah, porque usted es la que me acosa. Entonces, esta señora, que empezó a experimentar también la angustia, ¿no? De que todos los días tenía a un empleado subordinado que claramente no lo obedecía, que cuestionaba su liderazgo, que además le había imputado el hecho que ella tenía cierta predilección por otro, que lo había preterido de este ascenso. La señora empezó a experimentar temas de se le caía el pelo, de alopecia.
Entonces, claro, el punto es, decían, ¿qué hacemos? Dije, mira, hagamos una investigación. Porque él además denunció que la acosaba su jefe. Entonces, bueno, hagamos una investigación. Que tardó un par de meses en hacerse. Y que fue larguísima, eran, no sé, 500 páginas él acompañó certificados médicos, se acompañaron algunos peritajes, entrevistas. Bueno, y se estableció que efectivamente no había acoso laboral de parte de la jefa, que era al revés, digamos, que quien acosaba a su superior era justamente el trabajador, y se le despidió posteriormente. Pero él demandó por despido justificado, pero el juez del trabajo entendió que estaba bien aplicado el despido. Dijo, mire, pues si usted me trae aquí una investigación con estándares muy altos, digamos. O sea, usted se preocupó de establecer los hechos a partir justamente de una investigación en la cual hubo garantías para las partes y usted adoptó una decisión que me parece a mí que está ajustada. Yo creo que en general ahora, para muchos de estos juicios, la dificultad va a estar en ello, ¿no? O sea, en la premura con la cual yo adopto una decisión, pero ahí probablemente lo que hay que hacer es investigar. O sea, nombrar un fiscal que tenga además competencia jurídica para hacerlo, y que investigue, determine los hechos, emita las conclusiones que correspondan y se pondere ahí lo que corresponda hacer. Pero creo que operar sobre la base de tengo la información y bueno, ya está como establecido el hecho a partir de que si no despido ahora, después causar perdonada, es peor. Yo creo que eso es peor. O sea, se requiere investigar, se requiere agotar esa fase, ¿no? Y con garantías para las partes. O sea, creo que tenemos que avanzar hacia un estándar en las empresas mejor. Digamos, de otro modo, esto no funciona. Los jueces laborales, evidentemente que van a decir, bueno, no hay suficiente gravedad como para privar a un trabajador de ser indemnizado. Profesor, sí, Dígame. en el mismo tema, sí, y bastante corto, digamos, es que dio de ejemplo este tema también del uso de las camionetas corporativas, que Sí. igual es complejo. Claro, entonces, si vamos al mismo caso, o sea, si hay una instrucción o hay no sé, un reglamento interno de uso de las camionetas corporativas, el mal uso de este funcionario, si no consta, tampoco sería causar suficiente o no revestiría la gravedad no sé, pues, con solamente presentar prueba testimonial que hay una serie de testigos de la misma empresa que, no sé, pues, que han visto que el gerente que usaba la camioneta no la usa, no sé, pues, para los fines que está establecido, que son corporativos, y no sé, pues va a dejar a los hijos al colegio, lo vieron en el supermercado con la señora, no sé, pues la vieron estacionado fuera de un pub, lo encontraron dentro de un pub, no sé, esos hechos no revisten esa gravedad, o sea, solamente pensando en la prueba testimonial y no sé, pues no otro hecho, no una prueba documental ni otro tipo de prueba. Yo me temo, Mauricio, que si no tenemos una buena regulación respecto del uso de los bienes que la empresa le entrega a los trabajadores, esté regulado en el reglamento interno, ¿no? Con prohibiciones expresas respecto de un uso extralaboral, creo que ese juicio tiene poco destino, para el empleador, me refiero, ¿no? O sea, creo que en esta materia, eh, claro, cuando se le entrega al trabajador, por ejemplo, un computador, ¿no? O el acceso a Internet, el empleador puede fijar reglas, ¿no? Diciéndole, mire, la verdad es que usted no puede instalar un programa pirata en el computador de la compañía, o sea, nos provoca un problema grave, ¿no? Si se entera, digamos, el proveedor de la marca, ¿no? De que en una empresa determinada se instaló un programa pirata, eso tiene multas, no es un delito. Claro, y a veces que el trabajador puede decir, sí, pero yo hago bajo mi responsabilidad, sí, pero el bien no es suyo, el bien es del empleador. Y además el empleador le ha establecido una regla que es para uso solamente laboral y no extralaboral. Si el empleador fija, por ejemplo, algún tipo de condiciones para el uso del Internet, porque no puede hacer para redes sociales, o que alguien, no sé, baje pornografía, o que grabe un programa de YouTube, tampoco es posible hacerlo, ¿no? O sea, podría prohibirse eso. Ahora, claro, el tema aquí va a ser cómo controla el empleador esas restricciones. Cuando yo entrego un vehículo particular, o sea, un vehículo para uso solamente laboral, bueno, ahí probablemente habrá que establecer alguna forma de vigilancia y control, y de aplicación de sanciones también, ¿no? Pero claro, parece que lo que las empresas hacen es tener estas reglas no escritas en las que se toleran más. Pues, o sea, mire, no, si en realidad como es gerente tiene derecho a usar la camioneta además para irse, no sé, con su señora a la playa, ¿no? O llevar a los hijos al colegio.
va a depender del modo en que la empresa ha regulado y controlado esas medidas que puede establecer. Pero desde ya, reglamento interno. O sea, tengo que regular el uso de estos bienes, establecer alguna suerte de prohibiciones, obligaciones, y claro, sancionar nomás, pues, si no tengo otra opción. A menos que uno diga, mire, no, la verdad es que me olvido de esto, le entrego el bien y que cada cual lo use al destino que quiera. Ahora, eso igual tiene temas tributarios, o sea, ya no es tan simple como antes, ¿no? Pero yo diría que lo relevante en esta materia son las medidas de control y las normas que se puedan incorporar al reglamento interno para establecer el modo en que el empleador regula el uso de estos bienes que son de propiedad del empleador y que se han entregado al trabajador. La prueba de los hechos es indispensable, ¿no? Ese es un tema que, si no tengo prueba, la verdad es que no vale la pena invocar una causal de despido, aun cuando alguien diga, tenemos un guión, un relato, un argumento bueno. Si no hay prueba, no tiene ningún sentido. Y otro tema relevante que se incorporó también en el año 2001 es esta idea de separación tajante entre la vida privada y la conducta laboral del trabajador. O sea, no es posible que uno pueda vincular hechos de la vida privada para aplicar sanciones a un trabajador por la vía del despido disciplinario, ¿no? En esa materia yo creo que hay suficiente claridad. Si alguien, por ejemplo, lo sorprenden hurtando un chocolate en su descanso semanal y lo detienen, control de detención, en fin, ese hecho no permitiría a un empleador despedir a ese trabajador. No es un hecho que se vincule con la actividad laborativa, aun cuando sea un delito cometido, pero claro, pero en la esfera de su vida privada. Es un tema en el cual creo yo que quedó bastante claro el 2001 con esa modificación introducida al Código del Trabajo por Ley 19.759. Vámonos con el despido por necesidad de la empresa. Yo creo que esta es una causal interesante porque decíamos que había operado funcionalmente como libre despido durante largo tiempo, ¿no? O sea, más allá de que teóricamente había una nueva causal incorporada al Código del Trabajo que exigía ciertas motivaciones de índole económico, tecnológico o estructural, lo que está claro es que durante largo tiempo las empresas invocaban esta causal, ni siquiera justificaban los hechos, o sea, le daban un nombre exclusivamente, y ningún trabajador demandaba porque iban a ser indemnizados, dijimos, y porque además había un sistema de tribunales que era insuficiente, con procedimientos que eran especialmente largos, y que desmotivaban a un trabajador a presentar una demanda y se conformaban con recibir la suma que les ofrecía pagar el empleador. Con el seguro de cesantía las cosas cambian, ya tengo garantizado 5 giros mensuales con los cuales puedo solventar mi vida, y además con la reforma procesal laboral no hay ninguna duda que había un incentivo para que los trabajadores demanden por despido justificado cuando se aplica esta causa. Aquí tenemos entonces dos problemas, ¿no? Uno, que lo veíamos en la clase del día lunes, tiene que ver con que el año 2001 se eliminó aquella parte vinculada con aspectos que llamaríamos subjetivos. Esto es, la falta de adecuación técnica o laboral del trabajador no constituyen en la actualidad un hecho constitutivo de esta causal de necesidad de la empresa, establecimiento o servicio. En consecuencia, lo que nos quedan son aquellas que están señaladas, pero de un modo meramente ejemplar. Esto es meramente ejemplar, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de la empresa, establecimiento o servicio. Estamos hablando de, por ejemplo, cuando una empresa decide externalizar parte de su actividad, o cuando la empresa decide, por ejemplo, automatizar parte de su actividad productiva. Uno diría, cuando uno racionaliza o cuando uno moderniza, uno entiende aquí lo que hay es automatización, ¿no? Estamos robotizando, estamos reemplazando personas con robots, ¿no? Personas con algoritmos, estamos reemplazando personas a través, digamos, de medios automatizados. O bien, ni se racionalizó, quiere decir de que en definitiva ese empleador ha decidido, por ejemplo, concentrarse en la actividad principal de su negocio y todas las actividades que son ajenas al negocio principal son entregadas a una empresa contratista, por ejemplo. Sería un ejemplo típico de racionalizar o modernizar y permitiría justamente despedir conforme a esta causal.
Lo segundo, baja de la productividad. Uno dice, baja de la productividad supone justamente que estamos hablando de que, claro, uno mide la productividad en función de cuántas cosas hago dentro de determinado periodo de tiempo, ¿no? Soy más productivo cuando hago más cosas. Dentro de una hora que, supongamos, ¿no? Uno puede comparar cuán productivo es un trabajador. Si uno resulta que, veamos algo simple, ¿no? Redacta 10 escritos en una hora y el otro redacta solo 5, es más productivo el que redacta 10 en una hora que el que redacta 5 en una hora. Esa es la productividad. La productividad supone medir eh, eh, la cantidad de trabajo realizado en cierto periodo de tiempo. Eso es ser más o menos productivo. Luego, como tercera, digamos, ejemplo de esta causal, dice los cambios en las condiciones del mercado o de la economía. Y aquí estamos hablando ya de un hecho enteramente inimputable al, al empleador, ¿no? Crisis sanitaria producida por la COVID-19, un buen ejemplo, ¿no? O una crisis económica a nivel internacional que afecta justamente la demanda del bien que produce el empleador. Bueno, son los típicos ejemplos de un cambio en las condiciones del mercado o la economía. O sea, estamos hablando de casos bastante distintos entre sí. A ver, casos recientes. Uno diría, mire, para los jueces entienden que cuando el empleador racionaliza la empresa, habría justamente un despido ajustado de derecho. O sea, pero lo cual requiere indudablemente que si el empleador decide reestructurar cierta área y, por ejemplo, fusionar los cargos y eliminar parte de una sección, bueno, en ese caso en particular, lo que el empleador va a tener que justificar es que ha adoptado una decisión motivada por alguna circunstancia ajena a él. O sea, yo creo que el empleador tiene que ser capaz de justificar en su carta de aviso de despido la motivación que él tiene para efectuar esta reestructuración. Tendrá que decir, mire, tenemos un problema de caída de ingresos. Tenemos un problema que en los últimos 3 años hemos experimentado un deterioro en los ingresos de la empresa, producto que, por ejemplo, nuestra competencia ha sido mucho más agresiva. O producto que efectivamente el bien que estamos produciendo, el usuario ya no lo consume con tanta entusiasmo, ¿no? Veamos la televisión. Uno mira la televisión abierta y está esa industria definitivamente en el suelo, ¿no? La caída de sus ingresos ha sido sostenida en el tiempo. Cada día que pasa, cada año que pasa, es mayor la caída de los ingresos. ¿Por qué razón? Porque los consumidores ya no ven televisión abierta. Se han cambiado a otras formas de contenidos, ¿no? O ven televisión a través de la internet, o lo hacen en el streaming, no prefieren Netflix o Amazon Prime o Apple TV. No, dicen, mira, ya no, la televisión abierta no, porque me condiciona mis tiempos de mi vida, porque si quiero ver el programa que está a determinada hora en la casa. En cambio, tengo un sistema en el cual es como, es bajo demanda, ¿no? Yo cuando quiero ver la película la bajo y la veo sin ningún problema, o resulta que es más barato, o tengo la posibilidad de verlo en cualquier lugar, en mi celular. Bueno, cambiaron los estilos de vida, cambiaron los gustos de los consumidores. Ya no ven televisión abierta. Y eso significa entonces una brusca caída en los ingresos, que significa adoptar decisiones indudablemente que suponen racionalizar la empresa, ¿no? Nadie que pierde dinero dice, bueno, sigo perdiendo dinero, no, tengo que buscar la manera de recuperar, ¿no? Y tendré que disminuir la planta personal, tendré que comprar ahora quizás contenidos envasados, en vez de lo que ocurrió con las teleseries turcas, ¿no? Era mucho más barato comprar la teleserie turca y doblarla en Chile que grabar una teleserie con actores chilenos. Era mucho más barato viajar a Estambul y decir, a ver, ¿cuáles son las que han causado sensación, digamos, en Europa? Esta, perfecto. La traemos a Chile, la doblamos en Chile y cada capítulo nos va a costar $1.000 y nos costaría $25.000 si grabamos con actores chilenos y grabamos la teleserie. Es así de simple. Un cambio entonces de
finalmente de estilos de vida, ¿no? De estilos de demandas de los consumidores, de nueva tecnología, nos provoca una dificultad y obliga a ese empleador a efectuar un ajuste estructural. Ahora, tiene que justificarlo, evidentemente. No es que mire, por mero capricho yo quiero despedir trabajadores. No, está bien, pero ¿cuál es su tema de fondo? Tendré que decir, mire, la inversión en publicidad ha disminuido sostenidamente en los últimos años. El consumo de televisión ha disminuido. La gente ahora ve, no sé, siempre veía 10 horas diarias, ahora ve 1 hora diaria de televisión abierta. Mire, los costos de producción han aumentado. Bueno, eso significa que yo tengo que hacer un nuevo proyecto para mantener esta actividad. Justificación. Es indispensable que la carta aviso de despido tenga estos antecedentes. El juez del trabajo va a resolver con la carta aviso de despido. Si el empleador no ha sido suficientemente prolijo como para establecer los hechos que fundan su decisión, ese empleador tiene perdido el juicio, aun cuando efectivamente hayan buenas razones para el despido. Tengo que justificarlo y tengo que establecerlo claramente. La carta podrá tener 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 páginas, da igual. Irá con gráficos. Yo creo que definitivamente si uno quiere entrar a discutir frente a un tribunal de una forma viable un despido de esta naturaleza, requiere ser especialmente prolijo y fundar adecuadamente la causal de despido. De otro modo, este asunto de verdad está condenado a un fallo en contra, ¿no? A un fallo en contra. Uno diría, primero que nada, está bien, pero justificar la decisión a partir de un hecho en particular o de hechos en particular. Otro fallo reciente del año 2017 dice que los cambios en las condiciones de la economía, miren, cambio en las condiciones de la economía, o sea, ahí está el punto de partida, que tienen como consecuencia una caída de la inversión de la empresa, constituye una hipótesis que permite justificar el despido parcial de la empresa. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, tengo que ser capaz de demostrar una relación causal entre estos hechos que no son imputables al empleador. No es que el empleador quiera suprimir cargos por antojo, por capricho, no. La sostenibilidad de la empresa frente a un mercado cambiante, una demanda impredecible, si en la actualidad, piensen ustedes, los consumidores que somos nosotros, somos extremadamente díscolos. Pero eso uno cambia. Uno cambia de... Yo me recuerdo, no sé, pues, el Messenger. ¿Quién se acuerda del Messenger? Llevan un WhatsApp ahora, ¿no? Y Telegram, y vamos a reemplazarlo por otro. O sea, uno es como Pokémon, así, este tipo es Pokémon, usaba Messenger. Claro, sí, pues en realidad es como nada que ver, ¿no? Pero pasa el tiempo y va cambiando la tecnología y cambian los gustos, las preferencias, y empresas que tenían liderazgo en determinada actividad terminan definitivamente en el suelo, ¿no? Kodak, Agfa, que eran las grandes empresas que producían las fotografías que eran estas, digamos, análogas, ahora, bueno, quedaron fuera porque llegó la televisión, la fotografía digital, y ¿a quién se le ocurre imprimir las fotos? Claro, es como un acto así de romántico, no voy a imprimir unas fotos, pero bueno, pero antes uno tenía que imprimir todas las fotos porque no habían fotos digitales, ahora resulta que ni Kodak ni Agfa existen, ¿ya? Y lo superaron, digamos, otras empresas que dijeron la tecnología que vamos a desarrollar va a ser mucho más barata, va a ser mucho más inteligente, va a ser mucho más práctica, la gente disfrutar mejor, así es la vida, ¿no? Por eso yo diría que en esta materia es indispensable establecer relación causal entre el hecho que justifica justamente este despido del empleado. A la inversa, si el empleador no acredita que la baja de producción de crustáceos implica una inactividad de la romana, de la balanza, desempeñar al trabajador, el despido está injustificado. Si yo no logro justificar que efectivamente la inactividad de una máquina que estaba a cargo del trabajador como consecuencia de la baja de la producción de determinado, en este caso los crustáceos, ¿no? Está mal aplicado ese despido. Hay un caso excepcional que es bueno analizarlo, que es un caso que es del año 2009, de la Universidad de Concepción, que es muy interesante, porque este es un académico que había sido mal evaluado por por sus superiores, ¿no? En la evaluación de desempeño anual estaba mal calificado.
Y claro, siempre era un sistema de calificaciones que suponía retroalimentación con el trabajador, o sea, siempre se le comunicó que estaba mal calificado y se le propuso un plan de mejora. O sea, mire, como usted no ha sido renuente en mejorar su desempeño, vamos a tener con usted un coach. ¿Ah? Vamos a contratarle un coach para que usted tenga la posibilidad de tener un programa de mejora de su desempeño. Vamos a acompañarlo para que usted mejore, no queremos... Y el tipo abandonó el programa de desempeño, dijo, no, no me interesa, yo la verdad es que... Y siguió exactamente igual. Bueno, la universidad esperó 2 años de mala calificación y de un académico que no cumplió con sus estándares, ¿no? Y que además abandonó el programa de mejora de desempeño que le había contratado la universidad. Y lo despidieron. Policía de la empresa. Uno dice, ¿pero cómo? Si el mal desempeño no podría ser constitutivo de esta causal. ¿Cómo armó, cómo generó la relación causal la universidad? Dijo, mire, el deficiente desempeño debidamente evaluado por el empleador. O sea, esto es clave. O sea, aquí estamos hablando de, una vez más, debido proceso. O sea, no es cualquier sistema de desempeño en que lo hacemos cuando queremos, de vez en cuando. No, no, no. Es un sistema de evaluación de desempeño que se implanta en la empresa, que se pone en ejecución con plazos, con supervisores, con hitos a cumplir, en fin, ¿no? O sea, un sistema de evaluación de desempeño bien implementado. Como un elemento propio del funcionamiento de la empresa, constituye causal de necesidad de la empresa. O sea, aquí lo que dijo el juez fue, mire, este mal desempeño que ha sido adecuadamente calificado, que además le han otorgado a este trabajador oportunidades de mejora, y él las ha desoído, él las ha abandonado, bueno, ese mal desempeño afecta el funcionamiento de la empresa y pone en riesgo a aquella empresa que compite en un mercado con más universidades. La Universidad de Concepción no está sola en la región del Biobío. No, no es que uno diga, mire, no, el monopolio, no, no es así. No, tiene competidores, tiene más universidades que ofrecen servicios también en aquella región y en consecuencia un profesor mal evaluado, con mal desempeño, que abandona el proceso, altera el funcionamiento de la empresa y aquello permite justamente entender de que está bien aplicado el despido. Yo creo que este es un buen ejemplo de justamente el modo en que a partir de una regulación que excluye las condiciones subjetivas, bueno, aquí se estableció este vínculo causal a partir justamente de decir, está bien, pero el mal desempeño lo que afecta es el funcionamiento de la empresa. O sea, el mal desempeño afecta el funcionamiento de la universidad y pone en riesgo a la universidad frente a sus competidores porque esta universidad no está sola en el mercado ni tiene una suerte como de demanda inelástica, sino que tiene efectivamente una demanda que podría variar en la medida que tenemos profesores que hacen mal su trabajo y que evidentemente están además mal calificados. Bien, yo querría, y lo último, que es justamente el despido por desahucio, que en este caso en particular es justamente la fórmula única que hay en nuestro Código del Trabajo, en que el empleador no tiene que justificar nada. O sea, el empleador invoca esta causal de despido y no debe agregar nada. O sea, solamente tiene que probar que el trabajador que ha sido afectado por la decisión se encuentra en las categorías establecidas en el Código del Trabajo, que es una trabajadora de casa particular, que es un trabajador que tenga poder para actuar por el empleador, o sea, es un gerente, un subgerente, un agente, un apoderado, que además cuenta con facultades generales de administración, o bien que es un trabajador que se desempeña en un cargo de exclusiva confianza del empleador. O sea, estamos hablando de que en este caso en particular, al revés de los otros, en que invoco la causal y los hechos en los que en los que justifico la causal, aquí lo que basta es acreditar que el trabajador tiene la categoría que permite que el empleador lo pueda despedir sin expresión de causa. Aquí no debo dar ninguna razón. No debo justificar el despido al momento de dar la carta de aviso, porque en este caso en particular estamos hablando de un trabajador que puede ser despedido sin expresión de causa. O sea, el despido en este caso en particular no requiere justificación ninguna por parte del empleador. Ahora sí, preguntas. ¿Os quedó todo claro?
Disculpa, yo tengo una consulta, Mauricio Castain por acá. Hola, Mauricio. Ya, señora, sí, no sé si se mencionó o no, pero es respecto a la figura del perdón de la causal. Ok. No sé si se dijo porque, como te digo, veo un par de veces, pero ¿hay algún plazo que uno pudiese estimar dependiendo de la empresa de que se trate o del servicio de que se trate? Y hay reglamentos internos que tienen algún breve procedimiento para investigar si ocurrió un hecho, para fundamentar la causal. ¿Qué pasa si ahí se demora mucho ese procedimiento, ya se haya adoptado alguna medida de aplica la causal tardía tal vez? ¿Cuál es el criterio? Sí, a ver, la pregunta es muy pertinente. Algo vimos durante la clase. A ver, aquí lo relevante es la inmediatez. O sea, la doctrina sostiene justamente que el empleador, cuando conoce un hecho que reviste el carácter de aquellos que permiten un despido por causal disciplinaria, deberá despedir inmediatamente al trabajador. Ahora, es evidente que en algunos casos, para determinar responsabilidades o para establecer niveles de reproche, ¿no?, se requiere una investigación. Y lo decíamos, ¿no? O sea, es muy probable que en los últimos años, sobre todo a partir de la reforma del año 2001, diría yo, se ha reforzado la idea de que el empleador otorgue a los trabajadores garantías de debido proceso. O sea, que el empleador no adopte una decisión a tontas y a locas, ¿no?, sino que lo haga a partir justamente de una investigación. Ahora, yo diría que lo importante en esta materia es que si el empleador se entera del hecho, debiera inmediatamente proceder a la investigación. O sea, designar al investigador y, conforme al reglamento interno, efectuar la investigación dentro de los plazos que están establecidos, ¿no? O sea, creo que de otro modo, si el empleador no efectúa la investigación y no aplica la sanción inmediatamente conocido el hecho, habría, evidentemente, perdón de la causal. O sea, yo creo que la única posibilidad que tendría un empleador de dejar pasar un tiempo es que inmediatamente de conocido los hechos, él diga, mire, lo que requiero ahora es investigarlos, para establecer responsabilidades, para darle la posibilidad a la persona que está denunciada determinado hecho que se pueda defender, ¿no? Y habrá que hacer una investigación rápida, que será una semana, un par de semanas, ¿no?, para poder adoptar una decisión. Pero creo que si el empleador deja pasar el tiempo sin hacer nada, creo que perdón de la causal habría sin ninguna dificultad. A mí me parece que esa sería la única opción. Ahora, en esta materia yo diría que los jueces son cada día más exigentes, ¿no? Es más, digamos, hay muchas empresas que lo que están haciendo es externalizar la investigación y entregársela a estudios jurídicos privados. O sea, la idea es justamente tener una investigación bien formulada. Muchas veces no disponen de una gerencia legal, o no disponen de un fiscal, o no tienen un equipo de abogados interno. Bueno, le encargan el servicio a una empresa externa que efectúa la investigación. Yo creo que ese, por ejemplo, es un servicio que uno podría entregar como abogado, ¿no? Decirle, mire, nosotros somos expertos en investigaciones. Porque, le insisto, para el juez del trabajo va a ser muy relevante que ese empleador haya sido diligente al momento de recibir la denuncia, efectuar la investigación. Yo creo que si la dificultad nuestra tiene que ver muchas veces con algunas malas prácticas a partir de malas ideas, ¿no? Como claro, llegaba una denuncia y como el gerente sentía que lo que debía hacer era esconder la denuncia, ojalá incinerarla, digamos. O sea, como, oh, tengo una denuncia, tengo un problema. No, no tienes un problema, tienes que investigar y hacer la indagación correspondiente y determinar responsabilidades. Ese es tu rol como empleador. Cualquiera que sea el caso, ¿ah? Y le pregunto si, Luisa, por favor, Luisa Martínez. Luisa, si quiere. ¿Aló? ¿Me escucha? Hola, sí, perfectamente. Ah, qué bueno. Mire, he tenido, a lo menos, he conocido dos casos al respecto de una situación como esta, el plazo de la investigación principalmente. Me tocó una situación particular sobre la sustracción de animales del predio por parte del trabajador, lo cual se hizo la denuncia inmediatamente en fiscalía, porque se tuvo conocimiento inmediato del hecho. Y se procedió, obviamente, con la denuncia, se procedió a despedir al trabajador en forma inmediata, producto de esta situación, porque fue un hecho, en este caso, fue flagrante
los carabineros llegaron al momento que se estaban llevando los animales del campo. Okay. No hubo problema en ese sentido. Pero en otra situación en particular, existió la sustracción por parte del trabajador de combustibles y lubricantes por harto tiempo. Okay. Y se hizo la denuncia, pero como los hechos habían ocurrido con mucha antelación, como que fue una práctica, se conoció como que había sido perdonada la causal. Claro, sí es cierto. Porque, ahora, el tema es cómo yo puedo acreditar como empleador, me pongo en el lugar del empleador, ¿cómo puedo acreditar cuando yo tomé conocimiento de los hechos? Porque el trabajador puede decir, no, sí, él sabía, todos sabían, Sí. ¿y por qué no me denunció antes? Entonces, ahí es donde de repente es un poco complejo la defensa, en este caso, del empleador, no tan solo del trabajador, porque el trabajador estaría amparado, tiene muchas formas de ampararse, pero ¿qué pasa con el empleador en ese caso? Que toma un conocimiento tarde de los hechos. Sí, a mí me parece que el juez exageró en ese caso, porque la verdad es que de lo que estamos hablando es que el empleador, claro, alguien puede haber sido víctima durante mucho tiempo, ¿no? De un acto delictual, ¿no? Podría alguien, o sea, un contador dentro de la empresa pudo haber efectuado de manera continua algún tipo de, no sé, una estafa, ¿no? Haberse operado indebidamente. Y claro, lo que la ley contempla es que cuando se entera el empleador debiera despedir inmediatamente, ¿no? Ahora, claro, en muchas oportunidades está la magnitud de la defraudación, que también se requiere hacer una auditoría interna, una investigación para saber si están involucrados más trabajadores. Y ese es un problema. Yo diría que en esos casos probablemente lo que uno debería hacer es me enteré ahora. Y yo, claro, puesto en conocimiento por una denuncia o porque una auditoría interna se estableció, se descubrió este hecho, investigar. Y claro, ahí probablemente la fórmula sea intentar que el trabajador deje de concurrir a trabajar, ¿no? No se le puede suspender, habría que acordar con él un permiso con goce de remuneración, decirle, mire, o tómese vacaciones, algo como eso debería hacer. Pero me temo que en ese caso lo que debería ocurrir es que el empleador tiene que investigar él internamente, porque si no sabe nada, tiene una denuncia o descubre algo el auditor, fijar la cuantía del daño, ¿no? Tampoco es sencillo. Pero creo que el juez se equivoca en la medida en que dice, bueno, no, yo perdono la causal, si que en ese caso en particular, conociendo el hecho no despido, ni tampoco investigo. Ahí sí. Pero claro, si descubro que han pasado 20 años en que un trabajador se aprovechado indebidamente de bienes de la empresa, por ejemplo, o ha estafado a la empresa, bueno, me enteré ahora, pero y ahora me hago cargo de investigarlo, determinar responsabilidad y despedir. Pero eso no es perdón de la causal. Lo hubiera sido si hubiera enterado hace 20 años atrás, pero si no hubo tolerancia por parte del empleador y el empleador se ve sorprendido después de 20 años de que tenía un trabajador que, no sé, lo estafaba o se apropiaba indebidamente de bienes de la empresa, bueno, en ese momento era proceder a investigar, determinar responsabilidades para la garantía del trabajador de debido proceso y luego despedir. Yo creo que esa debería ser la fórmula y creo que evidentemente que la razón por la cual uno pudiera evitar que se aplique la perdón de la causal es diciendo, está bien, yo me enteré ahora de esto e investigo. Y recién hago la denuncia además al Ministerio Público para que el Ministerio Público también investigue la lista penal. Pero ese es el perdón de la causal, o sea, supone que en conocimiento de determinado hecho decido no aplicar ninguna sanción, ¿no? Ni amonesto, ni censuro, ni multo, ni menos despido. Pero en este caso no es así, en este caso se entera después de un tiempo. Y ahí, en esa oportunidad, bueno, se investiga, determina responsabilidades y, si es el caso, se despide. Por ahí va el asunto, Luisa, creo yo. A ver, en el chat. Carlos Esparza. Por acá, profesor, ¿me escucha? Perfectamente, Carlos. Ya, qué bueno. Es una consulta sobre el incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador, Ok. que dice relación con a qué se refiere en los hechos la gravedad, es decir, si se pueden traspasar los factores que usted mencionó respecto a la probidad y o si esa gravedad se refiere a una disposición subjetiva del trabajador o un rango, es decir, al menos culpa grave en términos civiles. Eso.
Sí. A ver, yo le diría a Carlos lo siguiente. Yo creo que en esta materia no tenemos una suerte como de teoría de la gravedad. Estos elementos yo he señalado son elementos que uno logra configurar a partir de la revisión de fallos, ¿no? Lo que se repite en los fallos. O sea, ¿qué es lo que es grave? Grave cuando el hecho es reiterado. ¿Qué es lo que es grave? La gravedad supone perjuicios para el empleador. ¿Qué es lo que es grave? El grado de reproche por la conducta realizada por el trabajador. ¿Qué es lo que es grave? Bueno, miremos la posición del trabajador dentro de la empresa, su trayectoria. Y en consecuencia es una suma de, como usted, una suma de hechos que tampoco operan de una manera subsuntiva, ¿no? Uno dijera, mire, o como un checklist, o sea, vamos poniendo ticket, ¿no? Porque hay veces que, en el caso reiterado, ¿no? Para los jueces lo relevante es que el empleador no haya tolerado la conducta, que haya reiteración en los hechos, efectivamente, y en tercer lugar, que haya perjuicio. Claro, y la posición del trabajador, o sea, porque era la chef y era el jefe del local, los que venían tarde o el que llegaba tarde a trabajar. No era cualquier trabajador, o sea, ese trabajador, por la posición, le generaba un daño, un perjuicio al empleador. No tiene que ver con una graduación de responsabilidad civil, ¿no? No tiene que ver con eso. O sea, la gravedad tiene que ver con estos factores que son especiales, ¿no? Y que tienen que ver con la persona o con la conducta, por así decirlo. Eso, Carlos. ¿Y Mauricio quiere hacer una pregunta? Gracias, profe. De nada, Carlos. Profesor, en torno al tema del despido por necesidad de la empresa y fundado en el tema de racionalización, modernización, concentración de funciones en determinados cargos y eliminación de cargos medios. Recibía la indemnización por el trabajador correspondiente y, bueno, transcurrido el plazo, no sé, pues de los 60 a 90 días, se percata de que en definitiva el despido tuvo que ver necesariamente con la disminución de, no sé, pues de ingresos, y buscaron a alguien, digamos, para despedir, digamos. Este trabajador, en su concepción, o en su experiencia, o sea, uno pensaría, voy por despido justificado para el 30%, digamos, no sé. Pero ¿podría ser paralela, en su opinión, la tutela de algún derecho fundamental del trabajador, o solamente despido justificado? En su experiencia. Sí, es que yo creo que claro, salvo que hubiese alguna suerte de, por ejemplo, amenaza para algún derecho colectivo, ¿no? O sea, que el empleador hubiese externalizado la actividad a puertas de negociar colectivamente. Supongamos que el empleador dice, mire, qué curioso, ¿no? El empleador decidió externalizar la actividad y estábamos a un par de meses de negociar en forma arreglada, por ejemplo. Yo creo que ahí uno podría decir, tengo una legítima sospecha de que la motivación del empleador no es la baja del ingreso, sino que tiene que ver con amagar el derecho a huelga de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Pero en otros casos creo que no, o sea, si es una genuina estrategia en la que el empleador descentraliza la actividad, porque efectivamente dice, mire, no tengo otra opción, atendido el hecho que, tengo una merma de ingreso, una baja de la productividad, no vería cuál podría ser el derecho fundamental amagado por parte del empleador con esa decisión. Sí lo veo cuando efectivamente uno pudiera decir, la proximidad de la acción colectiva es lo que pudo haber motivado a ese empleador a efectuar esta racionalización, digamos, pero que está motivada justamente por el hecho que se va a negociar colectivamente dentro de un par de meses más, digamos. Ahí yo diría, resulta ser bastante pertinente una demanda, ya sea por lesión de derechos fundamentales o derechamente por práctica antisindical. Bien, pues, oiga, don Sergio, estamos parece que en la hora. Ha sido gratísimo estas dos clases, yo lo he disfrutado mucho, espero que ustedes también lo hayan disfrutado igual que yo, que haya sido útil. Voy a enviarle a Sergio también esta presentación para que la pueda compartir con ustedes. Así es que gracias por la atención y por la invitación a ser parte de este programa diplomado. Gracias, Sergio. Gracias al resto de los estudiantes también. Gracias. Gracias. Luego, adiós, pues. Suerte. Muchas gracias. Gracias. De nada, encantado.